gracias a Dios porque Él es bueno. Hace un momento nuestra hermana oraba y decía, te agradecemos, Señor, por las enfermedades, porque ellas nos acercan a ti. Y es una realidad, mis amados hermanos y hermanas, en ocasiones nosotros los seres humanos solamente vemos el lado oscuro de las experiencias de vida que tenemos y no vemos el lado maravilloso de la gracia de Dios actuando en cada una de nuestras vidas. Hoy estamos precisamente en el mes en el que estamos hablando acerca de la gracia de Dios y hoy hablamos de la gracia de Dios en medio, ¿verdad?, de las pruebas que nosotros enfrentamos. Quisiera invitarles nuevamente a que vieran en sus Biblias la lectura de la palabra y quiero leer del versículo 1 al versículo 6. Y en el versículo 6 terminamos de leer este pedazo de la Escritura y le invito a que haga usted una oración conmigo, pidiéndole al Señor que sea Él quien dirija la meditación de su palabra por medio de su santo y bendito Espíritu, de tal forma que el mensaje que recibamos del Señor lo podamos aplicar a cada una de nuestras vidas. Dice las Sagradas Escrituras, para la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Y el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malión y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Y el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malión y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana de domingo, en que por tu gracia, por tu misericordia y por tu bondad infinita, nos das la oportunidad y el privilegio de poder estar en tu casa de oración con el propósito, Señor, de alabar y de glorificar tu santo y bendito nombre, pero también, Padre, con la gran bendición de recibir de tu mano el alimento espiritual para cada una de nuestras vidas, de tal manera, Señor, que fortalecidos por tu palabra, podamos nosotros, Señor, ver las grandes maravillas y extraordinarios milagros que diariamente tú haces en cada una de nuestras vidas. En esta preciosa mañana, Señor, te suplicamos, te rogamos, te imploramos, que sea tu santo y bendito Espíritu el que hable a cada una de nuestra mente y de nuestro corazón, porque necesitamos, Señor eterno, tu palabra, necesitamos, Señor eterno, oír cuál es tu voluntad y tu propósito para cada uno de nuestros corazones, Padre. Ayúdanos no solamente a entender tu palabra, sino ayúdanos también a ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas, de tal manera, Señor, que día a día, momento a momento, Padre, nosotros podamos disfrutar al mirar tu gran misericordia, tu gracia y tu bondad en favor de cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, y permite, Señor, que esta meditación de tu palabra sea de gran bendición para nuestras vidas, pero sobre todo también, Señor, permite que nuestras vidas sean para la gloria tuya. Perdona mis pecados, límpiame de mi maldad y permite, Señor, que mis labios sean un instrumento útil para hablar, Señor, el mensaje de tu palabra a cada uno de nuestros corazones. Porque te lo rogamos, te lo suplicamos y te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esta es una historia conocida, ya muchos de nosotros la hemos leído en la Escuela de Formación Cristiana, la hemos escuchado por medio de las predicaciones, pero mis amados hermanos, cada vez que nosotros vamos a la Escritura, es como cuando vamos nosotros, ¿verdad?, a abrir un cofre de tesoro. Cada vez que abrimos ese cofre de tesoro,
sacamos una moneda reluciente de oro para, beneficio de cada uno de nuestros corazones. Y esa es la palabra de Dios. Cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, encontramos cosas maravillosas para que nosotros, ¿verdad?, seamos proveídos y podamos ser sustentados para enfrentar cualquier dificultad y circunstancia que se pueda presentar en cada una de nuestras vidas. El relato bíblico nos habla que en el tiempo de los caudillos que gobernaban el país, llegó una época de hambre. Y entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus hijos. El hombre, dice la Escritura, se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, y sus dos hijos eran Malión y Quelión, y todos, dice, eran efrateos de Belén de Judá, y cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron allí. Amados hermanos y hermanas, con estas palabras inicia la historia de una mujer que fue importante como antepasado del Señor Jesucristo. Una mujer que se vio en medio de una prueba y que sin saber esa prueba, mis amados hermanos, iba a ser importantísima, ¿verdad? Porque Dios usaría todas esas circunstancias adversas que ella iba a atravesar para mostrar su gracia en favor de aquellos que Él tiene en su soberana voluntad para ser bendecidos y enriquecidos por su bendita gracia. Dice la Escritura que la historia de esta familia era conocida de Dios, porque Dios conoce cada una de nuestras vidas. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, mis amados hermanos, y ni siquiera un solo cabello de nuestra cabeza pasa inadvertido para nuestro Dios. Dios tiene cuidado de nosotros, amados hermanos y hermanas, y Él conoce nuestra situación, nuestra condición, Él conoce nuestro corazón, nuestras circunstancias y todo lo que sucede a nuestro alrededor, simple y sencillamente es porque está en el propósito suyo para la gloria de su nombre y para bendición de nuestras vidas. Como bien le dice Dios allá a Moisés en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, en el verso 14, dice, yo haré pasar por mi bien, todo mi bien por delante de tu rostro, y proclamaré mi nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Mis amados hermanos, algunos de nosotros disfrutamos una vida tranquila, una vida calmada, una vida segura, una vida llena de gran bendición, y eso es precisamente porque hemos tenido nosotros la oportunidad, el privilegio de disfrutar de ese cuidado maravilloso, de ese amor, mis amados hermanos, inarrable, porque no tenemos palabras para explicar por qué Dios nos ama. Pero Dios, mis amados hermanos, nos ama de tal manera que todo lo que está a nuestro alrededor está bajo su control y nada sucede sin que Él, ¿verdad?, en su soberana voluntad lo permite. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad de agradecerle a Dios todas esas bendiciones que Él derrama en cada una de nuestras vidas. Sin embargo, debemos estar preparados para los cambios intempestivos que puedan llegar a cada una de nuestras vidas. Y esta conocida historia de esta viuda israelita y de su nuera moabita, que ocurre en la época de los jueces, cuando cada uno hacía como bien le parecía, nos muestra cómo la gracia de Dios no abandona a aquellos que viviendo en circunstancias adversas, Dios quiere bendecir. Dios quiere llenarlos de su gracia. Dios quiere mostrar su misericordia y mostrar su amor. Porque, mis amados hermanos, para los creyentes, la prueba es un instrumento de gracia. Dice la Escritura que en los días de los jueces llegó el hambre a la tierra. Mis estimados hermanos y amigos, está el hombre expuesto a cambios repentinos, a cambios imprevistos, a cambios sorpresivos
que llegan, ¿verdad?, a nuestra experiencia de vida. ¿Cuál fue la razón de la llegada de esa necesidad a la vida de aquellos que vivían en aquellas regiones? No sabemos. La Biblia no nos describe por qué, sino lo que quiere asentar y lo que quiere mostrar en la vida de los hombres es que las cosas cambian de manera intempestiva a una velocidad impresionante. Por eso el hombre tiene que estar preparado. El hombre tiene que estar proveído. Pero mis amados hermanos, si uno se provee de recursos materiales, bueno, sin duda se acabarán. Cualquier recurso, mis amados hermanos, que nosotros podamos proveer, ¿verdad?, es algo inestable que en cualquier momento puede terminarse. Por eso la mayor riqueza del hombre no está en los bienes que posee, sino la mayor riqueza del hombre está en la confianza y en la dependencia del Dios que provee para nuestra necesidad. Porque el que nos provee para cada una de nuestras necesidades, amados hermanos y hermanas, es el Señor. Pero el Señor también permite que las pruebas lleguen a nuestra vida. Es por su santa y bendita voluntad, mis amados hermanos, que el Señor permite que nosotros seamos experimentados en el fuego de la prueba, porque Él tiene un propósito importante para cada una de nuestras vidas, mostrarnos su gracia, su misericordia y su amor en medio de cualquier experiencia, por difícil que sea. Como decíamos en predicaciones anteriores, una cosa es la prueba y otra es la consecuencia de nuestros actos. Una prueba, mis amados hermanos, viene cuando Dios la permite, cuando Dios la ordena, como le dijo, ¿verdad?, como dice la Escritura que dijo, cuando dijo, probaré a mi siervo Abraham, o como cuando le permitió a Satanás probar a Job. Pero mis amados hermanos, también la circunstancia Dios la permite para que nosotros seamos probados en nuestra fe. El hambre llegó, la necesidad llegó, pero las personas, mis amados hermanos, de esta historia no estaban preparadas para enfrentarla. Mis estimados, el hambre permite desarrollar nuestro carácter. El hambre permite afianzar nuestra fe, porque las circunstancias cambian y a veces no estamos preparados para enfrentar esas experiencias difíciles y sentimos que todo se derrumba a nuestro alrededor porque, mis amados, perdemos la visión y nos sentimos solos, desamparados, inútiles y arruinados. No estamos listos para vivir momentos de desierto. Hay etapas, mis amados hermanos, donde sentimos que vivimos la depresión de no encontrar el camino o la salida. Hay épocas en que el hombre, ¿verdad?, piensa que parece que nada de lo que está sucediendo ha de cambiar, o que lo que se está esperando no debería llegar, pero siempre llegan situaciones y realidades que se escapan de nuestra capacidad y las cosas, mis amados hermanos, continúan cayendo de tal manera que nuestras vidas van siendo agobiadas por todas las necesidades que se nos están presentando en nuestro diario vivir. Pagos, deudas, obligaciones, necesidades, compromisos, se cierran las fuentes de trabajo, se acrecienta la sed y nos quedamos sin agua. En esos momentos, mis amados hermanos, es donde aparecen, ¿verdad?, aparece nuestra realidad, aparece nuestro crecimiento espiritual, aparece nuestra verdadera confianza en Dios. Y en ocasiones nos ponemos a pensar, ¿quién será el que vela por mí? ¿Quién será el que va a acudir a ayudarme? Y tocamos puertas de vecinos, de amigos, y solo nos damos cuenta de que lo están pasando también por lo mismo. Y precisamente, mis amados hermanos, en este punto tan difícil, es que a veces se toman las decisiones equivocadas que en lugar de ayudarnos, nos hunden más. Y este es el caso de Elimelec, mis amados hermanos. Un varón que está enfrentando la necesidad, que está enfrentando la dificultad,
que está enfrentando los problemas que están llegando no solamente a la vida de esa familia, sino a la vida de todos los que están a su alrededor, como ahora nos está pasando con este caso de la pandemia, de la enfermedad. Como hemos visto, mis amados hermanos, que a nuestro alrededor hay necesidad, hay problema, hay dificultad, hay escasez. Hay una situación tan complicada, mis amados hermanos, que humanamente no sabemos ya a quién acudir porque vemos situaciones verdaderamente terribles y difíciles a nuestro alrededor. Hace un tiempecito nosotros acudíamos a un doctor que era miembro de la iglesia de Cunduacán. Y el doctor nos atendía muy bien y nos hacía muchísimas recomendaciones con respecto a la pandemia. Cuídese, pastor, cuídese. Trate de no visitar enfermos, pastor. Mire que la situación está bien difícil, los hospitales están llenos y la gente se está muriendo. Y bueno, en lo posible, ¿verdad? Hacíamos caso de las recomendaciones y unos días después se enfermó Dorita y le digo, Dorita, vamos a ir a ver al doctor. Y hablamos al doctor y sonaba el teléfono y no contestaban. Y hasta que después hablé a otro hermano y me dice, no, el doctor acaba de morir. Lo van a sepultar en Macuspana. Amados hermanos, hay situaciones así, tan complicadas, tan difíciles, en los que parece que las cosas en lugar de mejorar se van complicando. Y esto pasa en la vida de esta familia de allá de Belén, de este hombre llamado Elimelec, de su esposa Noemí, de sus 2 hijos que están enfrentando esta situación. Si algo nos va a enseñar esta familia, es que si no logramos buscar en el lugar indicado, a donde vamos a superar las pruebas, y tomamos una decisión equivocada, solamente vamos a encontrar más desgracia. Porque a veces, mis amados hermanos, pensando que saltando fronteras encontraremos soluciones y no buscamos a Dios, no dependemos de Dios. Y lo único que sucederá es que no encontraremos salida, sino terminaremos perdiendo más. Para este hombre la salida que necesitaba no estaba en buscar nuevos lugares. Él pensaba que la solución la encontraría de esa manera. Dice que ellos, ¿verdad?, eran de Belén de Judá y se fueron a la tierra de Moab y se quedaron viviendo allí. Y una vez que salieron de Belén y se fueron a aquel lugar, comenzó su verdadera crisis. Dice la Escritura que estando en los campos de Moab, Elimelec se murió. Amados hermanos y hermanas, el buscar una solución sin consultar a Dios, el buscar una solución basado simple y sencillamente en nuestra propia razón, es peligroso. A veces nosotros creemos, pensamos que el problema se va a solucionar si buscamos una solución diferente. Pero el asunto, mis amados hermanos, no es en buscar una cosa diferente, sino en que no buscamos la dirección de Dios. No descansamos en la gracia de Dios. Si esta familia hubiese buscado a Dios, Dios le hubiese iluminado acerca de cuál sería la mejor solución para la problemática que ellos estaban enfrentando. Pero Elimelec tomó la decisión basada en la razón. Aquí no hay comida, allá sí. Aquí no hay trabajo, allá sí. Aquí no hay quien nos pueda ayudar, allá sí. Pero estaba viendo solamente en el plano horizontal y no estaba mirando al Señor, que verdaderamente es el dueño de todas las cosas. Por eso él tomó la decisión, vámonos de aquí a aquel lugar, porque allá vamos a encontrar la solución a nuestra necesidad. ¿Y qué encontró Elimelec? La muerte. Amados hermanos, la salida no estaba en buscar nuevos horizontes, la salida estaba en buscar a Dios. Y como resultado de este primer fracaso,
se muere el esposo y Noemí, ¿verdad?, le queda como consuelo solamente sus 2 hijos. Pero la situación, mis amados hermanos, continuaba de la misma manera y por eso se iba a agravar más. Dice que al morir Elimelec, ella quedándose con sus 2 hijos, los hijos tomaron la decisión de tomar para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Amados hermanos y hermanas, la familia continuaba de mal en peor, pero no porque Dios la abandonara, sino porque ellos buscaban una solución fuera de los caminos del Señor. A Malión y a Quelión le pareció bien, bueno, ¿qué vamos a hacer allá atrás? Allá sigue la necesidad. Aquí se nos está complicando la situación. Para que nosotros nos podamos integrar a esta sociedad, necesitamos nosotros, ¿verdad?, casarnos en este lugar. Y así lo hicieron. Se casaron con mujeres moabitas para integrarse a la sociedad moabita, vivir como moabitas, continuar su vida como moabitas. Y sin embargo, mis amados hermanos, se murieron también. Se murieron también. Y todo va en proceso de crecimiento. Las desgracias a la familia vienen de mal en peor. Primero no hay pan, pero se tiene familia. Después ya no se tiene pan ni esposo, pero mis amados hermanos, se tienen los hijos. Y después ni pan, ni esposo, ni hijos. Y Noemí se queda sin nada. Para ella, esta época era de verdad una tragedia, porque ya se quedaba sin la capacidad de poder pedir el patrimonio que había dejado en Judá. Estaba desamparada totalmente, porque para la cultura de ese tiempo los bienes únicamente los podían recuperar los hombres. Para ella la crisis, en lugar de resolverse, se había complicado y todo se había hecho peor. Mis amados hermanos, las pruebas en la gracia de Dios, en segundo lugar, nos permiten crecer. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en los zapatos de esta mujer? Cuando estamos atravesando un tiempo como el de esta mujer, en el que sentimos que las cosas van de mal en peor, si no sabemos manejar de manera precisa este campo de necesidades y tomamos decisiones incorrectas, la situación se nos volverá complicada. Pero si tomamos la decisión correcta, mis amados hermanos, entonces es cuando verdaderamente nosotros comenzamos a ver el resultado de una decisión que verdaderamente nos lleva a solucionar nuestra necesidad y a satisfacer nuestros problemas. Porque lo que mis amados hermanos ellos hicieron de alguna manera, nosotros también lo hacemos. Que cuando la necesidad llega, cuando el hambre se acerca, muchos decidimos emigrar. Cuando hay necesidad, mis amados hermanos, bueno, tomamos decisiones equivocadas. Siempre se vienen adversidades a nuestra vida y estas adversidades, las decisiones que tomamos para solucionarlas, nos llevan de mal en peor. Sin embargo, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que el Señor no nos permite vivir una situación que no podamos enfrentar. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. El asunto, mis amados hermanos, en todo esto es cómo encontrar una salida. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, mis amados hermanos, porque tenemos que tomar decisiones que verdaderamente sean basadas en un discernimiento espiritual, porque ahí es donde nosotros podemos discernir claramente la salida y
Ahí es donde nosotros podemos encontrar la respuesta correcta para nuestra necesidad. No es con los vecinos, no es con los familiares, no es con los amigos, mis amados hermanos, es con Dios, porque con Dios no hay decisión equivocada. Debemos aprender a identificar en nuestras vidas, mis amados hermanos, cuando las crisis se nos están complicando, para que no tomemos decisiones equivocadas y las situaciones se nos vuelva peor. Debemos cuidar nuestro andar espiritual y debemos buscar la salida en Dios en medio de la crisis, para que entonces podamos nosotros encontrar un resultado positivo. Y aquí encontramos a una mujer que se queda viuda, se queda sin hijos y se queda sin regreso seguro a su patria y a su hogar. Pero dice el verso 6, que entonces Noemí se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amados hermanos y hermanas, si nosotros estamos mirando que las cosas van de mal en peor, debemos regresar a las primeras señales de que algo anda mal. Tenemos que encontrar un punto vital para nuestra restauración. Lo que quiere decir la Biblia, mis amados hermanos, es que nosotros debemos buscar la salida en Dios, en buscar que Dios nos visite, no en buscar soluciones en otros lugares ni juntarnos con personas que supuestamente nos van a ayudar, porque dice la Escritura que el que confíe en el hombre fracasará. Ellos ante la pérdida de pan no se hubiesen movido del lugar, debieron de haber esperado en el Señor. Y esta es precisamente la crisis que vivimos hoy en las personas que creen que cambiando de casa, cambiando de iglesia, cambiando de esposa, cambiando de pareja, con eso van a solucionar sus problemas y se van a acabar sus necesidades y las cosas, mis amados hermanos, se van a empeorar. No hubiese habido necesidad de perder al esposo, no había necesidad de perder a los hijos, solamente lo que se debía de hacer era de esperar, debían volverse al Señor, debían buscarle fielmente, pero en lugar de eso tomaron decisiones pensando que allá iban a poder encontrar una realización, pero la verdadera felicidad, mis amados hermanos, está en que el Dios del cielo nos visite, no en cambiarse de casa, no en cambiar de cónyuge, no en buscar en otro lugar o en otro país, sino buscar en el corazón de Dios la bendición para cada una de nuestras vidas. Dice la Escritura que cuando Noemí, que Dios había visitado a su pueblo, tomó la decisión correcta, la decisión de volverse a Dios. Tercer lugar, mis amados hermanos, la gracia de Dios se glorifica en medio de la prueba. Esta prueba, mis amados hermanos, nos muestra, ¿verdad?, algunos beneficios que quizá nunca se hubiesen manifestado en otras circunstancias. No todo, mis amados hermanos, de lo que le sucede al hombre, ¿verdad?, le hace daño, no, porque Dios es bueno, porque la gracia de Dios es grande, porque Dios, mis amados hermanos y hermanas, en medio de todas esas situaciones, a pesar de nuestra necesidad, de nuestra necedad, de nuestra rebeldía, de nuestra incredulidad, de nuestra desobediencia, Dios permanece fiel y Él, mis amados hermanos, quiere bendecir cada una de nuestras vidas. ¿Saben? El resultado para una mujer que está viviendo en medio de una prueba tan grande como la de Noemí es maravilloso. Si usted lee atentamente el capítulo 1 de Ruth, usted ve que esa mujer no se queja, no reclama, sino que al contrario, en medio de su circunstancia, espera en Dios. Clama a Dios, pide a Dios, confía en Dios.
Recordemos que la decisión de abandonar Belén no fue de ella, fue de su esposo. La decisión de tomar mujer en los campos de Moab no fue de ella, fue de sus hijos. Sin embargo, ella sufrió las consecuencias de esas decisiones. Ella vivió esas difíciles circunstancias y en medio de esas circunstancias difíciles, ella perseveraba en medio de esa prueba esperando la respuesta de Dios. Y el resultado es una moabita convertida al Señor por el testimonio de su suegra, una mujer que se dirige a su suegra con cariño, una mujer que se dirige a su suegra con amor, porque ha sido testigo de su fe, porque ha sido testigo de su vida, ha sido testigo de su comportamiento en medio de aquellas circunstancias difíciles. La gracia de Dios se ha glorificado en la vida de esa mujer que estaba sufriendo, de una mujer que estaba enfrentando las pruebas, buscando y sirviendo al Señor, de una mujer cuya fe había sido fortalecida. Por eso la nuera le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Amados hermanos, la familia estaba viviendo en una circunstancia totalmente complicadas y difíciles, pero había una mujer en esa familia que confiaba en Dios, que oraba a Dios, que le pedía a Dios, que esperaba en Dios. Como dice el salmista, una mujer que estaba quieta, conociendo quién era Dios, porque dice el salmista: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré bendecido y exaltado entre las naciones de la tierra. Amados hermanos, esta mujer había estado quieta, había estado esperando en el Señor, había desistido de cualquier reclamación a su esposo o a sus hijos, solamente pidiéndole a Dios, y la nuera había sido testigo. La gracia de Dios, mis amados hermanos, se estaba manifestando, porque el resultado de aquella mala decisión, las consecuencias de aquella mala decisión que habían hecho que perdiera la vida el esposo y sus hijos, para ella era de gran bendición, porque había confiado en la misericordia, en la gracia y en la bondad de Dios, y ahora ciertamente había perdido el esposo y los hijos, pero se había ganado una hija que se había encadenado a ella, se había solidarizado con ella, se había fundido con ella en esa fe a ese Dios en la cual ella había confiado. Y ahora las dos habían de regresar a Belén nuevamente a la tierra de Israel, y habían de ver la mano poderosa, misericordiosa de Dios obrando en la vida de ellas, porque Dios las había de restaurar por su gracia a las bendiciones de su pueblo. Amados hermanos y amadas hermanas, en medio de cualquier circunstancia y dificultad, en medio de cualquier problema o cualquier prueba o experiencia difícil, debemos nosotros confiar y depender de esa gracia maravillosa de Dios. Porque, mis amadas hermanas, si bien es cierto que en ocasiones las pruebas vienen de diversas maneras y de diversas circunstancias, también es cierto que no estamos solos. El Señor está con nosotros. En medio de cualquier experiencia difícil, la gracia de Dios nos acompaña, y de hecho tenemos la promesa dada por nuestro Señor Jesucristo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos son todos los días, ¿verdad? Los días de victoria, los días de adversidad, los días de prueba, los días de felicidad, los días de abundancia, los días de escasez, los días de pan y los días de hambre, mis amados hermanos. Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La gracia de Dios se manifiesta diariamente en medio de cualquier experiencia de vida y de dificultad que podamos enfrentar, como la enfrentó Noemí. No fue ella la que tomó las malas decisiones.
pero fue ella quien vivió las consecuencias de esas malas decisiones. Y la Biblia registra que en lugar de quejarse, en lugar de lamentarse, en lugar, ¿verdad?, de estar reclamando, estaba pidiendo, estaba llorando delante del Señor, estaba confiando y dependiendo de Dios. Y ahora que todo había terminado y habían de regresar nuevamente a Israel, aparentemente venían derrotadas, aparentemente venían abandonadas, pero Dios, mis amados hermanos, les tenía preparado ya no solamente un propósito, sino un camino para llenarlas de bendición y usarlas como instrumentos útiles para sus propósitos divinos y eternos del regalo de la salvación para la humanidad. Porque de ahí precisamente, mis amadas hermanas, viene la descendencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Salvador y, ¿verdad?, el Señor del universo. Amadas hermanas, Cristo está en nuestro corazón en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Y dejemos que Dios actúe en nosotros, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo. Ya no queramos resolver los problemas conforme a nuestros pensamientos, sino dejemos que el pensamiento, la voluntad y la gracia de Dios sean las que nos guíen en medio de las pruebas, porque la gracia de Dios nunca nos abandona, mis amados hermanos y hermanas. Al contrario, la gracia de Dios se glorifica en medio de cualquier dificultad, experiencia o tragedia que nosotros estemos viviendo. Malión, Quelión y Elimelec habían muerto por su mala decisión, pero Noemí, mis amados hermanos, venía victoriosa en la confianza y en la dependencia de Dios. ¿Sí le había golpeado su corazón? Sí, porque cuando entra a Israel dice, no me llames más Noemí, ¿verdad?, porque estoy amargada, estoy desesperada, estoy angustiada, pero estoy confiada en Dios. Y Dios la restauró y Dios la bendijo por la gracia y la bendición que viene de parte de Él. Mis amadas hermanas y hermanos, es cierto, hay dificultad, hay problemas, hay enfermedad, hay situaciones que se viven no solamente unos días, unos años, hay experiencias difíciles que tienen muchos años que están sucediendo a nuestro alrededor, pero hagamos lo mismo que hizo Noemí, descansemos en el Señor, esperemos en el Señor y el Señor se glorificará en nuestras vidas por su gracia y por su bondad infinita. Que el Señor nos bendiga.